Buenas noches, ¿cómo está? Vamos a esperar un poquito de tiempo para que se vayan conectando, por favor. Está bien, Doc. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, doctora. ¿Se ve mi pantalla, no? Sí, Ya. A ver, antes que nada voy a llamarles lista a los que están. Acero Tarqui René Santiago, Adrián Delgadillo Andric, Presente, doctora. Arce Montaño Daniel Alejandro, Arnés Soto Carlos Fernando, Arnés Soto, Arce Fernández Leina Manuel, Cachichoque Edme Lisbeth, Caero Javier, Katari Arias Robert Hasson, Perdón, Liz, presente, no han estado el micrófono. Javier Caero. Javier. ¿Por qué estás faltando, Javier? No estás asistiendo a clases. Ya, Katari Arias Robert, Robert Hasson, Chayapa Chinche Juan Carlos, Chayapa, Conde Suárez Sheila, Cosío Villarroel Ignacio, presente, doctora. Herrera Pardo María Alejandra, Mamani Macías Edi Rodrigo, Marca Matías Lisbeth Lourdes,
Mir Angulo Sergio Mauricio. Presente, Quinteros doctora. Miresa, gracias. Mir Angulo, Presente, doctora. estaba poniendo falta. Quinteros Torrico Rodrigo. Ramírez Churqui Jason. Santa Cruz Rivero Silver. Rivero Silver. Ya, alumnos que entraron recién, para que les ponga en la lista. Arce Montaño, doctora. Daniel Alejandro. Sí. Ya, ¿quién más? Jason. Buenas noches, doctora. ¿Está llamando lista? Sí, acabé de llamar. Sí, sí, doctora Jason Ramírez. Ramírez. Ya, ¿quién más? De momento creo que son todos, ¿no? Ahorita tengo 7 en clases. Según mi lista solo están 6. A ver quién falta. Ya, ahora vamos a avanzar entonces al tema número 5, el cual es el Derecho Internacional Humanitario. En el librito no está, entonces, por lo tanto, después de que concluyamos de avanzar el tema, lo voy a subir a la plataforma igual para que lo tengan, ¿ya? ¿Alguna vez han escuchado del Derecho Internacional Humanitario o primera vez? La verdad, primera vez. ¿Primera vez? ¿Todos? ¿Primera vez? Primera vez. Ya, es bien interesante. Entonces vamos a ir viéndolo. Vamos a ver su definición. A ver, en cuanto al derecho internacional humanitario, es una rama del derecho internacional público que busca atenuar y limitar los efectos de los conflictos armados. Como primer punto tenemos que, ¿de qué se ocupa el derecho internacional, no? Humanitario es, punto número 1, protegiendo a las personas que no participan en las hostilidades o que han decidido dejar de participar en el enfrentamiento. Punto número 2, restringir y regular los medios y métodos de guerra a disposición de los combatientes. Punto número 3, regula las conductas en los conflictos armados. Se compone de una serie de normas, en su mayoría reflejada en los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos, lo cual lo vamos a ir viendo detalladamente hacia adelante. Pero aquí en este punto, para empezar, ¿qué es el derecho internacional público? ¿Quién sabe? Ya hemos visto también anteriormente, ¿no? Para empezar, es un conjunto de normas jurídicas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más es? Jason, a ver. El derecho internacional público puede ser un conjunto de normas que está ligado a un conjunto de países por los cuales hay un mandato supremo y esa sería la unión, digamos, de los países, por lo cual se exige para regular a las personas en común, en general, de todos los países. Ya, muy bien, en tus palabras está bien, Jason. Tu apellido Jason es Ramírez, ¿no?
Sí, doctora, sí. Ignacio levantó la mano complementando, que es el derecho internacional público. Exacto, porque nuestro compañero lo dijo bien, la verdad. Pues podría decir que, ya que como el compañero mencionó, es de todos los países, ¿no? Uno de los principios, se podría decir que es es asegurar la paz y la seguridad internacional de los mismos, ¿no? Am, que son los que se encargan de regular que vaya bien la convivencia entre los mismos, algo así. Ya, muy bien. Y también, doctora, se puede decir que son los que regulan el comportamiento de todos los estados que están regidos al lazo internacional, ¿no, doctora? Muy bien. De todos los estados que forman parte de algún convenio, un tratado, ¿no? De índole internacional. Ya voy a anotarles José Villarruel Ignacio, ¿no? Sí, doctora. El otro participante era Adrián, doctora. Andrea Sola. Ya de manera general, entonces vamos a decir, ¿no? Que el derecho internacional público, o sea, podemos definir, ¿no? Esta rama del derecho como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones que se establecen entre aquellos sujetos que cuentan con personalidad jurídica internacional. Su finalidad esencial del derecho internacional público es asegurar, ¿no? La paz y seguridad, como nos había dicho Ignacio, en el ámbito internacional, ¿no? Fungiendo como modelador del orden internacional al crear normas jurídicas mediante las fuentes del derecho internacional. Ya ese sería su concepto en cuanto al derecho internacional público, entonces. Sí, importante, ¿no? Tener el concepto claro de lo que es el derecho internacional público. Ya, entonces, nuevamente, en cuanto a la definición del derecho internacional humanitario, es una rama del derecho internacional público que busca atenuar y limitar los efectos de los conflictos armados, ¿no? Y aquí uno a uno hemos ido viendo. Nuevamente, el punto número 1 es proteger, ¿no? A las personas que no participan en las hostilidades o que han decidido dejar de participar en el enfrentamiento. Punto número 2, restringir y regular los medios y métodos de guerra a disposición de los combatientes. Punto número 3, regula las conductas en los conflictos armados. Se compone de una serie de normas, en su mayoría reflejada en los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos. Entonces acá vamos a continuar y ver acerca de los convenios de Ginebra, los cuales se conoce con el nombre de Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, o convenciones de Ginebra también, ¿no? Al conjunto de los 4 convenios internacionales que regula el derecho internacional humanitario. Y aquí están enumerados, los vamos a ir viendo uno a uno. Como punto número 1 está el convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Inciso número 2, el convenio de Ginebra es para aliviar, ¿no? La suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. En el punto 3, el convenio de Ginebra se aplica a los prisioneros de guerra. En el punto 4, el convenio de Ginebra protege a las personas que en cualquier momento y de la manera que sea estén en caso de conflicto o de ocupación, en poder de una parte de conflicto o de una potencia en ocupante de la cual no sean súbditas. Y aquí vamos a seguir viendo en cuanto a qué tratados forman parte del derecho internacional humanitario. El convenio de Ginebra de Ginebra protege durante la guerra a los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas, y fruto del primer convenio de Ginebra de 1864,
el derecho internacional humanitario contemporáneo se desarrolló al hilo de las guerras para responder demasiado a menudo a posteriori a las crecientes necesidades humanitarias ocasionadas por la evolución del armamento y por los tipos de conflictos, y los iremos mencionando en orden cronológico. En el año 1864, Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte que corren los militares heridos en los ejercicios en campaña. El año 1868, en cuanto a la declaración de San Petersburgo, se habla sobre la prohibición del uso de determinados proyectiles en tiempo de guerra. ¿Dónde queda San Petersburgo? ¿Quién sabe? Se encuentra en Rusia, En ¿no? Rusia. En Rusia. Ya, muy bien. Entonces ahí se llevó, ¿no? Esta declaración de la prohibición del uso de determinados proyectiles en tiempo de guerra, en esta declaración. Luego, en 1899, están los convenios de La Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre y sobre la adaptación a la guerra marítima de los principios del Convenio de Ginebra de 1864. ¿Y dónde se encuentra La Haya? En Holanda, ¿no? En Holanda, ¿no? Y ahí está la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Funciona en La Haya, en los Países Bajos, ¿no? Desde 1946, el cual no es un órgano judicial establecido por la Corte de las Naciones Unidas. Entonces, La Haya se encuentra en Holanda. ¿Y Ginebra? ¿Dónde se encuentra Ginebra? ¿Alguien sabe? Como estamos hablando de esos países, es importante dónde se encuentran, ¿no? Es una ciudad, ¿no? Que se encuentra en Suiza, Ginebra. Es la ciudad más poblada, ¿no? De Suiza, y la segunda después de Zúrich, ¿no? Ya. Entonces continuamos viendo en cuanto a los convenios, declaraciones. En 1906 se llevó a cabo la revisión y desarrollo del Convenio de Ginebra de 1864. En el año 1907 se hace la revisión de los convenios de La Haya de 1899 y aprobación de nuevos convenios. En 1925 se lleva a cabo el Protocolo de Ginebra sobre la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios bacteriológicos. En 1929, dos convenios de Ginebra entran en revisión y desarrollo del Convenio de Ginebra de 1906. El Convenio de Ginebra es relativo al trato de los prisioneros de guerra. No es nuevo este. En 1949, los 4 convenios de Ginebra determinan todos estos puntos que los vamos a ir viendo. Primer punto, para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos en las Fuerzas Armadas en campaña. En punto número 2, para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. En el punto 3, relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. Y el 4, relativo a la protección de vida a las personas civiles en tiempo de guerra. Ya todo esto se determinó en los 4 convenios de Ginebra, que son los más importantes.
Vamos a continuar revisando. En 1954 se lleva a cabo la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. El año 1972 se llevó a cabo la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas, biológicas y toxínicas y sobre su destrucción. El año 1977 se llevó a cabo los 2 protocolos adicionales a la convención, a los convenios, de Ginebra de 1949, que mejoran la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales en su protocolo 1 y no internacionales en su protocolo 2. El año 1980, la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, ¿no? Y a ella se añade. Dentro de esto está el protocolo 1 sobre fragmentos no localizados, el protocolo número 2 sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas, trampa y otros artefactos. Y en el protocolo 3 se habla sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas incendiarias. Son varios. No los estamos viendo uno, ¿no? Y un resumen, ¿no? El año 1993 se lleva a cabo o en la convención se habla sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción. El año 1995 se lleva a cabo el protocolo sobre armas láser, cegadoras. Esto está en su protocolo número 4 de la Convención de 1980. El año 1996 se lleva a cabo el protocolo enmendado sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas, trampa y otros artefactos. Esto está en el protocolo 2 de la Convención de 1980. En 1997 se lleva a cabo la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonas o antipersonal y sobre su destrucción. En el año 1998, el Estatuto de Roma, no hablan, digamos, sobre este tema de las prohibiciones también de las armas y está establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En el año 1999 se lleva a cabo el protocolo a la Convención de 1954 para la protección de los bienes culturales. Y el año 2000 se lleva a cabo el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. El año 2001 sobre la enmienda al artículo 1 de la Convención sobre ciertas armas convencionales. Y el año 2005 se lleva a cabo el protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional al protocolo 3, dentro de los convenios de Ginebra. Ya, y eso son bien largos, pero aquí está resumido, ¿no? Y están por año, todo lo que hemos ido revisando. Ahora vamos a ver el origen de los convenios de 1949. En 1874, una conferencia diplomática en Bruselas, por iniciativa del zar Alejandro II, emperador de Rusia, aprobó un proyecto de declaración internacional relativa a las leyes y costumbres de la guerra. Pero ese texto no fue ratificado porque algunos gobiernos presentes
no deseaban verse obligados por un convenio. Sin embargo, el proyecto de Bruselas fue una importante etapa en la codificación de las leyes de la guerra. Y en 1934, en la 15ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja, aprobó el proyecto de convenio relativo a las personas civiles de nacionalidad enemiga, que se hallan en el territorio de un beligerante o en el territorio ocupado por este. Pero ese proyecto tampoco llegó a resultado alguno porque los gobiernos se opusieron a la convocación de una conferencia diplomática que hubiera podido conducir a su aprobación. Así, las disposiciones del proyecto de Tokio no pudieron ser aplicadas durante la Segunda Guerra Mundial, con las consecuencias que ya sabemos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? Habíamos hablado, ¿no? En el tema 3. ¿Cuáles eran las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? A ver, Jairo, Javier. Pensándolo bien, yo creo que hubo un gran término usado genocidio en ese momento. Y, Ujú. y las torturas que se hubo hacia las, vamos a utilizar la palabra, hacia la comunidad judía, usando métodos de tortura que son inhumanos, cámaras de gases, campos de concentración y eso. Ahí podemos hablar de los delitos acordándonos de Hitler. ¿Qué clase de delitos? Los de genocidio, de ¿no? lesa, Y entra también los de lesa humanidad, ¿no? Entonces, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial han sido fatal, ¿no? Entonces, por todos esos motivos, ¿no? Por todo lo que, la forma de emplear estos métodos, ¿no? Digamos, de armas químicas y todo eso. Por eso mismo existe el derecho internacional humanitario para regular todo eso, ¿no? Porque a raíz de la Segunda Guerra Mundial también es lo que se ha visto. ¿De qué? Por ejemplo, de crear que se crea la Corte Penal Internacional, que lo hemos visto, ¿no? Era nuestro tema 3. ¿Para qué ha sido creada la Corte Penal Internacional? ¿Ya se han olvidado? A ver, Ignacio, ¿para qué ha sido creada la Corte Penal Internacional? bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Y lo que recuerdo, fue creada para que no vuelva a ocurrir esto, ¿no? Para que las personas que vuelvan a incurrir con estos delitos, bueno, sean juzgadas. ¿Y cuáles son los delitos de su jurisdicción de la Corte? Mm, ah, no recuerdo todos, y me da vergüenza, no lo voy a negar, pero de lesa humanidad, si no estoy mal, genocidio, ¿Qué más? ¿Dónde están los demás? ¿No se acuerdan? es que Los crímenes de guerra, doctora. Ahí también entra, ¿no? El tema de los crímenes de guerra. Entonces son 4 delitos, ¿no? Que pertenecen a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces, la Corte Penal Internacional, ¿no? Surge de la necesidad que tiene la humanidad de perseguir y castigar a los responsables de crímenes de trascendencia internacional, ¿no? Como ya lo hemos visto en nuestro tema número 3, que era la Corte Penal Internacional. En cuanto a los crímenes de trascendencia internacional, como es el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, entre otros, ¿no? Puesto que la Corte Internacional de Justicia
es la indicada, ¿no? Para llevar o que están, ¿no? Que se encuentran en su jurisdicción. Son estos 4 crímenes que los hemos visto anteriormente. A ver, Ignacio, te voy a anotar. ¿Quién más participó? Mi persona, doctora, Javier Caero. Javier, ¿no? Javier Caero. Javier, solo tienes un apellido, ¿no? Pep. Ya. Y José Villarroel Ignacio, ¿no? Sí, doctora. También un compañero fue el que dijo crímenes de guerra. No vi quién era, pero ¿No era Javier? Era yo, doctora Adrián Sola. Adrián Solas, ¿no? Son los que siempre participan, son los conocidos. Ya están anotados. Ya vamos a continuar revisando. En cuanto a los convenios de Ginebra, el derecho internacional humanitario se encuentra esencialmente contenido en los 4 convenios de Ginebra, del 12 de agosto de 1949, en los que son parte casi todos los estados. Estos convenios se completaron con otros 2 tratados, los protocolos de 1977, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. Hay asimismo otros textos que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares, o que protegen a ciertas categorías de personas o de bienes que son principalmente, ¿no? En cuanto a la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y sus 2 protocolos. Luego la Convención de 1975 sobre armas bacteriológicas. La Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y sus 5 protocolos. Luego está la Convención de 1993 sobre armas químicas. Luego está el Tratado de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersonas. ¿Dónde se encuentra Ottawa? ¿Saben? La ciudad de Ottawa. ¿Quién sabe? Se encuentra en Canadá, ¿no? El protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño es otro que se ha llevado a cabo. O del niño, ¿no? Relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Ahora se aceptan muchas disposiciones del derecho internacional humanitario como derecho consuetudinario, es decir, como normas generales aplicables a todos los estados. La función del derecho internacional humanitario distingue entre conflicto armado internacional y conflicto armado sin carácter internacional. En los conflictos armados internacionales se enfrentan como mínimo 2 estados. Los conflictos armados sin carácter internacional se enfrentan en el territorio de un mismo estado. Y las fuerzas armadas, regulares y grupos armados disidentes o grupos armados entre sí, en ellos se aplica una serie más limitada de normas, en particular las disposiciones del artículo 3, común a los 4 convenios de Ginebra y el protocolo o su protocolo. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí cuando hablamos de la función del derecho internacional humanitario que distingue entre conflicto armado internacional y conflicto armado sin carácter internacional? Acá lo tienen en los conflictos armados internacionales. ¿Quiénes se enfrentan? Como mínimo 2 estados, ¿no? Y en los conflictos armados sin carácter internacional se enfrentan en el territorio de un mismo estado. Y las fuerzas armadas regulares y grupos armados disidentes o grupos armados entre sí, y en ellos se aplica una serie más limitada de normas,
En particular, las disposiciones del artículo 3, ¿no? Común a los 4 convenios de Ginebra y su protocolo. Entonces puede ser pregunta de examen, ¿no? De que la función del derecho internacional humanitario es que distingue entre conflicto armado internacional y conflicto armado sin carácter internacional. Ya este punto de acá se van a acordar, ver la diferencia. En cuanto a los conflictos armados internacionales y nacionales, vamos a ver, a los conflictos armados internacionales los define a partir de un criterio objetivo y no se parte de la declaración de guerra como elemento para catalogar un conflicto de carácter internacional. El criterio, al contrario, estriba en la existencia de hostilidades efectivas entre fuerzas militares de dos estados. Y los conflictos armados no internacionales son enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre estos grupos, que surgen en el territorio de un estado. Y por otro lado, las reglas de derecho internacional humanitario también se aplica a los conflictos armados no internacionales. Lo estoy pasando así, después vamos a ir analizándolo uno a uno, ¿ya? ¿En qué ámbito se aplica el derecho internacional humanitario? Solo se aplica en caso de conflicto armado, no cubre las situaciones de tensiones internas ni de disturbios interiores, como son los actos aislados de violencia. Solo es aplicable cuando no se ha desencadenado un conflicto y se aplica por igual a todos, a todas las partes, sin tener en cuenta quién lo inició. El derecho internacional humanitario distingue entre conflicto armado internacional y conflicto armado sin carácter internacional. Y en los conflictos armados internacionales se enfrentan como mínimo dos estados, ¿no? Como ya lo hemos visto anteriormente. Vamos a ver ahora el derecho internacional humanitario, que cubre dos ámbitos. Como punto número 1, la protección de las personas que no participan en las hostilidades. Una serie de restricciones de los medios de guerra, especialmente las armas y de los métodos de guerra, como son ciertas tácticas militares, por ejemplo, utilizar uniformes o distintivos del ejército enemigo durante la batalla táctica, que por cierto era utilizada por los alemanes en ciertas ocasiones durante la Segunda Guerra Mundial. Esto de utilizar, por ejemplo, los uniformes o distintivos del ejército enemigo, ¿para qué lo hacen? Para despistar, ¿no? Exacto, para confundir al enemigo o para entrar entre sus filas. O para ver, ¿no? Un poco entran como investigadores también, ¿no? O como soplones también lo podemos ver, ¿o no? Sí, ¿no? ¿Cuáles serían sus papeles? ¿Alguna vez han de ver películas de guerra siempre, no? A mí no, particularmente no me gustan esos tipos de películas. Cómo actúan de un bando y del otro cuando están en guerra. ¿Quién estaba Lo- participando? Los infiltrados, como menciona doctora. Los infiltrados, ¿o no? Y no solamente eso de los infiltrados podemos ver en la guerra, ¿no? También podemos ver en conflictos políticos, ¿o no? Los infiltrados. ¿Sí o no? ¿Qué Exacto, dices? o podríamos decir que la política igual es un tipo de guerra. Pero sin armas. Sin armas, pero
como alguna vez citando a Jesús, no utilizan el arma más poderosa, la lengua afilada. Mm, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo, los conflictos del 2019. Ha habido gente, ¿no? Que ha muerto con armas, ¿no?